Buenas tardes a todos. Disculpad por el retraso, pero hemos tenido unos pequeños problemas técnicos que siempre surgen, son los problemas del directo. Bueno, sin más dilación no me voy a entretener, voy a presentaros a Carmen Pellicer, que yo creo que muchos de vosotros ya la conoceréis, es la fundadora de la Fundación Trilema, con grandísima experiencia en el ámbito académico, ha dado cursos, formadora de formadores y viene a presentarnos ahora mismo su proyecto, el proyecto del que es autora, Rutas para Lengua y Matemáticas de Primaria, que es un enfoque muy innovador, muy integrador y bueno, no voy a decir nada más porque ella os lo va a contar mucho mejor que yo. Buenas tardes y le doy la palabra a Carmen. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la espera. Disculpar que hemos tenido problemas técnicos, sobre todo para compartir pantalla, que además no lo hemos conseguido. Están intentando que comparta Javi, que sí, está ahí. No sé si tiene sonido. Muy bien, Javi. Gracias. Vamos entre los dos a ir un poco contando este proyecto que tengo en la mano y que nos hace muchísima ilusión, porque Rutas es la respuesta, ¿no?, a una inquietud que tenemos desde hace ya mucho tiempo con nuestros alumnos, de cómo personalizar sobre todo y lograr un cambio y recoger toda la investigación y la innovación que estamos realizando en las áreas instrumentales en un material que se pudiera editar, que se pudiera compartir. Bien, voy a hacer una pequeña introducción primero de por qué nace y cuáles son las claves, sobre todo basadas en el ámbito de la personalización, por qué nace Rutas, y después veremos algunos ejemplos del material y después, si hay opciones a hacer preguntas, podemos contestarlas. Podéis en el chat ir poniendo las preguntas o las dudas que os surjan e intentaremos, en la medida de lo posible, contestar. Tanto yo como estoy hablando, como Javi, que creo que está detrás de la pantalla, que es el otro coordinador del proyecto, Javier Bernal, junto conmigo y con un equipo importante de profes de aula, ¿no?, que son los verdaderos autores de todo este material. Ya he dicho que en principio la primera clave de Rutas era cambiar, ¿no?, o era recoger todo lo que sabemos que nos ayuda a hacer a que nuestros alumnos aprendan mejor en las áreas instrumentales. Nosotros teníamos un cierto sentimiento de satisfacción porque llevamos ya muchos años trabajando un modelo de proyectos globalizado en primaria, sobre todo el área de naturales, sociales, una parte de lengua, una parte de matemáticas, pero es verdad que las áreas instrumentales duras y puras se habían quedado un poco ahí al margen, ¿no?, de los proyectos. Y los alumnos era como la hora de proyectos es la creativa guay y luego vamos otra vez al libro a machacar la lengua y las mates. Hemos hecho excursiones, como supongo que muchos de vosotros, por otros métodos de matemáticas, pues Singapur, Entusiasma, el ABN. Hemos pasado por distintas cosas que no acababan de responder a una realidad que tenemos en las aulas y es una realidad de gran diversidad. Y luego un convencimiento, por eso hemos puesto ahí lo del fracaso diferencial, el convencimiento de que en los primeros, sobre todo en los primeros años de primaria, ¿no?, si un alumno o una alumna se desengancha en mates o en lengua, hacia tercero o cuarto de primaria, esa brecha solo va a ir a más. Es decir, va a ser muy difícil ya que se salte y se venza, ¿no?, esa brecha. Entonces, necesitábamos un modelo de material, un estilo de trabajo, ¿no?, porque Rutas responde a un modelo de estrategias metodológicas, de enfoque metodológico de aula, ¿no? Entonces, necesitamos un enfoque que nos permitiera una personalización real con pocos recursos de apoyo. Yo no sé por qué no vemos a las personas que estáis conectadas, no conozco los centros que os habéis conectado, no sé qué cantidad de recursos de apoyo tenéis, pero los nuestros, desde luego, son bastante cortos, con lo cual el profe de aula tiene entre 20, 25, 27 a veces alumnos y es muy difícil, sobre todo en estas áreas, que pueda darles la atención personalizada que requieren, ¿no?, y esa especie de percepción. Y luego una clave más que me parece muy importante y es el desafío de la comprensión. Quiero decir que lo hemos puesto porque nuestra impresión es que, bueno, en el aula, por así un poco coloquialmente, hay alumnos que aprenden bien y aprenden todo y aprenden con cualquier cosa. Y estos no suelen suponer un problema. Quizá el desafío es cómo les desafiamos, valga la redundancia, para empujarles a aprender más.
Y luego están todos los alumnos que tienen muchas dificultades, que el material tradicional pues siempre tiene las fichas famosas de refuerzo, que yo odio el nombre, ¿no? Pero luego ahí es verdad que hay un número importante, cada vez más importante, de alumnos y alumnas en aula que ven las instrumentales de una forma mecánica, ¿no? Y que, bueno, pues van rellenando los huecos de los ejercicios de una forma mecánica sin pensar mucho, ¿no? Memorizan de una forma mecánica, pero no profundizan en la comprensión. Y esta experiencia, esta insatisfacción, pues también nos llevó a buscar otras maneras de estimular precisamente la comprensión, la metacognición, o sea, la reflexión del niño para ganar cada vez más autonomía y tomar conciencia de cómo aprenden y para qué sirve lo que aprenden, ¿no? Y cierro un poco esta introducción con otra de las críticas, valga un poco la palabra, pero bueno, un poco el material tradicional, nosotros hemos trabajado con textos muchos años, bueno, pues que estabas en el tema de las sumas, sumabas muchas veces, practicabas la suma y luego al final había preguntitas y problemas que obviamente en el tema de la suma no había que pensar mucho, seguro que había que sumar. Se podía uno equivocar en cómo sumaba o se podía equivocar en qué sumaba, pero lo cierto es que en el tema de la suma sumábamos, en el tema de la resta restábamos, en el tema de... y así sucesivamente. Entonces, comprender cuándo y por qué, por ejemplo, en mate se utiliza una operación y luego en el área de lengua de una forma en paralelo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho el plan lector y la escritura creativa, es decir, cómo fomentas el razonamiento narrativo y cómo estimulas la comprensión semántica, dos claves fundamentales para nosotros. En los centros tenemos el plan lector por separado y escritura creativa por separado, pero era como que habíamos partido la lengua en dos y entonces había 2 horas súper creativas, flexibles, etcétera, y las 2 o 3 horas que quedaban, según comunidades autónomas, pues eso era machacar ortografía, machacar sintaxis y a llenar huecos otra vez, ¿no? Eso es un poco el contexto en el que hace 4 años nos lanzamos a buscar otra manera de trabajar y de enfocar las aulas. Así que la clave de rutas es que, pasa así, Javi, la clave de rutas es precisamente que lo que queremos es cambiar la forma en la que está organizada y funciona el aula. Y sobre todo la clave es la personalización, encontrar alguna metodología que nos permitiera que cada alumno siguiera su ritmo, eligiera sus preferencias y de alguna manera fuera cada vez más autónomo en pautar la forma en la que aprende. No voy a repasar, como hemos perdido un poco de tiempo, todas las claves de la personalización, pero bueno, podéis ver, o sea, por supuesto hay distintos intereses, pero también hay distintas velocidades de aprendizaje, distintos ritmos. Hay tareas que para unos alumnos son muy desafiantes y para otros resultan muy aburridos. Luego, al final, los alumnos también construyen ese conocimiento de maneras diferentes, ¿no? Y cada alumno necesita aprender o practicar más un determinado tipo de estrategias. Y luego hay enfoques de trabajo, pues el cooperativo y el trabajo en equipo, y alumnos que los beneficia y otros alumnos que los machaca, y al revés. Entonces, es difícil encontrar una metodología que sea uniforme y que funcione bien para todos. Y de ahí la necesidad y el salto cualitativo de lo que hemos llamado antiguamente atención a la diversidad a lo que es el futuro y una de las claves más importantes del LOMLOE, que es la personalización. En medio de toda esta búsqueda empezamos a practicar o empezamos a poner en marcha lo que viene sobre todo del mundo americano, que se llama en inglés rotations, rotaciones. Nosotros le hemos llamado estaciones de aprendizaje, que es un modelo pues un poco parecido a los rincones de infantil, ¿vale? Lo que pasa es que los rincones en infantil pues eran como centros de recursos y aquí vamos a hablar de una especie de gestión del espacio virtual, es decir, las estaciones son como espacios monográficos de trabajo que el alumno va a ir recorriendo a su ritmo, a su velocidad y que en cada estación va a encontrar distintos tipos de actividades. Actividades para hacerlas solos, para hacerlas colaborativos y para hacerlas con distintos grados de desafío, ¿no? Y esto es como empezamos a trabajar hace 4 años. Entonces, ¿cómo es un aula que trabaja en estaciones, que tiene ese carácter de inclusividad y personalización? Pues un poco lo que tenéis en la pantalla. No, por supuesto, no están en fila india mirando a la pizarra, a veces sí, pero otras veces no. ¿No? Pero al final, pues los alumnos tienen tareas distintas, ¿no? Porque uno de los problemas que hemos tenido también en la personalización en instrumentales
es que es difícil en un aula, ¿no? Cuando tú a un alumno le das las fichas de refuerzo siempre, pues al final, a la quinta ficha de refuerzo tiene un efecto Pigmalión, que si al final ya pues son las fichas entre comillas para los más tontos y las de los más listos. Y hay mucha presión comparativa entre unos y otros y además un poco como que se acomodan o se conforman, ¿no? Nosotros llevábamos mucho tiempo trabajando con toda la filosofía del challenge learning, del aprendizaje por desafíos, que hace que los alumnos elijan el grado de desafío entre 3, incluso 5 niveles de desafío, ¿no? Y les animamos a que ellos seleccionen en cada una de esas estaciones a qué desafío se quieren enfrentar. Y diréis, hombre, pues es que siempre van a elegir el fácil. Pues no. En primaria todavía se les puede motivar con una cierta facilidad y para eso también está el profe, que si algún alumno se anima solamente a un desafío un poco básico, pues para empujarle un poco, ¿no? Pones las fotos, Javi. Hemos seleccionado 3 o 4 fotografías de cómo esto funcionaba antes de tener el material, es decir, cómo lo hemos ido haciendo y cómo se hace, ¿no? Se hace también en estaciones virtuales. Nosotros no tenemos mucha tecnología y entonces era físicamente, pues en cada estación había hojas de recursos y lo que ocurría en las escuelas, como lo habíamos organizado, es que los lunes los alumnos tienen una hoja de ruta y en esa ruta pues tienen que pasar por las distintas estaciones y hacer un número de actividades obligatorias en cada estación y un número de actividades voluntarias, ¿no? Y luego una actividad que llamamos el bonus track, que es una actividad, un bonus, que es una actividad que tiene que ver con pensar, como dicen ellos, ¿no? Que es una reflexión metacognitiva vinculada al estímulo de las funciones ejecutivas. Ahora lo explicaré. Entonces, en cada estación, aquí tenéis, por ejemplo, las estaciones de expresión oral, investigación, la estación de la calma, aquí tenéis ejemplos de estaciones de matemáticas, la estación de resolución de problemas, ordenando secuencias, la estación de, la hoja de control, donde los alumnos van ticando que han pasado por todas las estaciones y han elegido o han hecho los desafíos correspondientes. Si pasas la siguiente, ¿vale? Al final de la hoja de ruta tienen este tipo de actividades donde ellos tienen que reflexionar sobre alguna de las funciones fundamentales, la memoria, la metacognición, el control de los impulsos, la gestión de las emociones, la atención, ¿no? O la flexibilidad cognitiva, que son las funciones ejecutivas más importantes. Esto quiere decir que a la vez que estudian matemáticas y estudian lengua, practican o entrenan la competencia fundamental de aprender a aprender, ¿vale? Que ahora veréis cómo hemos recogido en el material de texto. Esto nos ha funcionado genial, es decir, los alumnos que iban bien siguen yendo muy bien y los alumnos que iban menos bien van enganchándose gradualmente y logrando un grado de competencia bastante elevado. ¿Cuál es el problema? Pues que requiere mucha preparación de materiales por parte de los profesores y las profesoras. Nosotros llevábamos textos normales y a veces en las estaciones lo que encuentran es, bueno, pues tienes que hacer el ejercicio 9, el 10 y el 20 de las páginas tal. Quiere decir que dentro de las hojas de ruta pues había referencias a los materiales ordinarios. Pero crear tantos grados de desafío y crear distintas, es decir, crear esos materiales y crear esas secuencias para todos los alumnos, pues era un poco complicado. Entonces, toda esta experiencia de personalización, especialmente, insisto mucho en esto, hacerlo personal, de ahí el título del proyecto, ¿no? Y de generar distintos grados de desafío, llega a la vez que la LOMLOE nos distingue entre lo esencial y lo básico, es decir, contenidos básicos que son los obligatorios, pero luego los saberes esenciales o aquello fundamental que no se puede perder de vista, ¿no? Entonces, este discurso y todo este lenguaje y la forma en la que se han construido los currículums de la LOMLOE nos ha ayudado a cuajar en lo que tendréis. No sé si os han llegado los ejemplares o las guías, o os ha llegado algún tipo de material, y si no, entiendo que Ana ya pondrá el link para que podáis ver de forma virtual alguno de los libros y de los materiales que vamos a ver a continuación. Así que la primera clave es la personalización. La segunda clave es que responde a un modelo de funcionamiento en el aula, las estaciones de aprendizaje, para ganar autonomía y para también permitir que los alumnos vayan tomando conciencia de cómo aprenden lengua, cómo aprenden mates y sobre todo cómo comprenden lo que aprenden y que cada vez eso se consolide más.
Dicho esto, pues las claves del proyecto las podéis luego ver, yo creo que las he ido relatando un poco desordenadas. Vamos a incorporar los ODS, ahora lo veréis, que sabéis que es uno de los ejes transversales de la LOMLOE y por tanto hemos incluido, ¿no?, muchos de estos elementos. Ahora se sigue, porque todo esto más o menos lo he explicado, vamos a ganar un poquito de tiempo, están los materiales de los alumnos y las propuestas didácticas, que en este caso van a ser particularmente importantes, porque veréis cómo están construidos los libros por bloques y no por unidades, o no siguen linealmente el orden del currículum de la ley o del decreto autonómico correspondiente, sino lo que es rutas es que el libro va a tener bloques de colores, cada bloque con un sentido de la asignatura, con un color diferente. Aquí tenéis algunos ejemplos, con un color diferente, y como son rutas, pues van a tener un medio de transporte distinto, asociado a cada uno de los bloques. Y, y habrá dos maneras fundamentales de usar los libros, a diferencia de un libro de texto tradicional. Uno, que os vamos a explicar un poco cómo vamos a ir combinando rutas personalizables para los niños del aula. Y dos, un trabajo por bloques, en vez de ir donde los profes podéis programar o podéis hacer la programación. Odio la palabra tradicional en este contexto, pero como si dijéramos de una forma monográfica, trabajando cada uno de los bloques. Bien, ¿cómo están construidas las fichas dentro de los bloques? Pues las fichas, los libros de primero y segundo son fungibles y de tercero a sexto son no fungibles. A mí me hubiera encantado hacerlo todo fungible, pero esto es imposible. Con lo cual, en primero y segundo van con anillas para que se puedan arrancar y jugar con ellas con más facilidad, y los de tercero a quinto pues van en un formato cosido, pero también tienen el mismo formato de ficha que vamos a ver a continuación. Primera cosa importante. Cada ficha, vuelve para atrás. Cada ficha tiene el título en forma de pregunta, ¿vale? Esto va a ser muy importante por dos razones. Uno, porque sabemos que hacer preguntas poderosas ayuda y estimula la atención de los niños. Y dos, porque sabemos que una sesión de clase dura aproximadamente lo que es una ficha, y que la pregunta inicial, o sea, hacer visible el objetivo de mi hora de clase, es importante para lograr más eficacia en el aprendizaje. Y que cuando acabe la hora, pues los niños deben saber contestar o al menos abordar esa pregunta mejor. Pensad que cada libro tiene 120 preguntas y al final vamos a hacer una batalla enorme de formas de preguntarnos, cosa que ayuda a estimular la comprensión, de hacer preguntas relevantes sobre lo que queremos comprender. Excepto el bloque de situaciones de aprendizaje y el bloque inicial, ahora explicaremos cuáles son, que esos van construidos de una manera distinta. Pero lo que son los sentidos, como llamamos en matemáticas, o los bloques en lengua, van a ser todo grandes baterías de preguntas. Las actividades de delante tienen, que son esenciales, es decir, tienen que hacerlas todos, los que van mejor, los que van peor, los que les cuesta más o los que les cuesta menos. Y hemos incluido, no sé si se ve mejor en la siguiente, Javi, porque ahí se ve pequeñito, hemos incluido, si pasa a la siguiente, vale, y la parte de detrás tienen, no, pues vuelve para atrás, por favor. A la primera. Vale. Hemos incluido en primero y segundo, donde las fichas son fungibles. No sé si lo veis bien, mi ordenador es pequeño y ya está dando tanta guerra que ya me ha puesto los nervios, pero si veis que los símbolos que están al lado de las preguntas o de los ejercicios están en blanco, ¿vale? Para que los niños puedan pintarlos o colorearlos en función de distintos criterios de personalización. Pues imaginaros una profe que quiere saber si los niños han encontrado las actividades divertidas, aburridas, motivadoras, pues puede dar un código de color, rosa para unas, verde para otros, azul para otras. O quiere saber si han tenido un grado de dificultad mayor, si les han resultado muy fáciles, difíciles o regular, y puede usar el código de colores del semáforo. O puede intentar valorar la autonomía o la independencia, si las han hecho solos o han necesitado ayuda del compañero. O, quiero decir, el código de colores para que el profe pueda personalizar la intervención y tener una visión rápida, ¿no?, muy visual, de cualquier ítem que quiera evaluar en el grupo clase, ¿no? Eso,
junto con la pizarra blanca que va con el proyecto, la pizarrita famosa que supongo que muchos habréis utilizado, con rotulador para que los niños puedan levantar rápidamente y bajar con los resultados, tanto en mates como en lengua, y también permite al profe tener una visión clara y amplia del aula. Pasa. Actividades de la primera cara son esenciales y en la segunda cara, ¿vale? Hay 3 tipos de actividades. Unas son de consolidación y desafío, esta es de primero y tiene menos actividad. A medida que vamos creciendo, pues por ejemplo en las fichas de quinto vais a encontraros, son un poco más largas y vais a encontraros pues quizá más actividades. Siempre va a haber una actividad colaborativa, ¿vale? Para hacer bien oral, bien escrita, pero siempre para fomentar, o sea, el resto de la ficha es de trabajo reflexivo, pero siempre va a haber una actividad colaborativa en cada ficha. Ahora luego veremos algunas especiales. Y después, al final, esto que tenéis ahí en rojo es cuando los niños tienen que autoevaluarse en algún desempeño que tiene que ver o con la memoria o con el esfuerzo o con la metacognición o cómo han gestionado el tiempo, ¿vale? En cada ficha va a haber una pregunta, con una cosa importante, y es que lengua y mates van en paralelo y hemos seleccionado en cada curso un número de desempeños entre 12 y 15 que van a ir entrenando varias veces en distintas fichas en las 2 materias, ¿vale? Porque a veces ponemos, o sea, si voy a centrarme en trabajar atención y estamos con los pequeñitos, voy a evitar distracciones. Vale, pues voy a pedirles que reflexionen si han evitado las distracciones en cada ficha donde salga, con lo cual al final a lo mejor se han hecho esa pregunta 10 veces, lo cual debe ayudarles a ir focalizando cada vez más en cómo mejoran también en su nivel de atención o de memoria, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo que se refiere a la parte final de la ficha. ¿Pasas? Javi. Vale. Bloques especiales. Pues el primer bloque es el bloque 0, que es el bloque de diagnóstico. Hemos hecho en cada uno de los libros, en todos los cursos, un número de fichas para hacer la evaluación inicial de septiembre en todas las partes del currículum, ¿vale? En todos los sentidos, llamamos ahora de matemáticas, en todos los bloques de lengua, vais a tener 1 o 2 fichas y luego en las guías vais a tener también actividades complementarias que os permitan directamente hacer la evaluación inicial de septiembre en cada una de las áreas. Esas fichas son un poco especiales y es lo que hemos llamado el bloque 0. Y el bloque 1 son las situaciones de aprendizaje, que supongo que son ya familiares por cómo la LOMLOE les ha dado tanto protagonismo. ¿Qué son las situaciones de aprendizaje? Pues fundamentalmente son grandes problemas o experiencias que de alguna manera son cercanas a los niños y que tienen que utilizar lo que van a aprender en las estaciones para poder resolverlas. Entonces, aunque van en el bloque inicial, ¿vale? Porque son también como desafíos o como aperturas de la unidad didáctica o, en fin, cada uno puede usarlas de una manera diferente, ¿no? Están vinculadas, en este caso, a los ODS, a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, a lo largo del ciclo, en las situaciones, vamos a ir repasando todos los ODS al menos 2 veces, porque se van a ver en lengua y se van a ver en mates. Y van a tener que completar las actividades para demostrar de forma práctica que manejan con fluidez esos contenidos. ¿Sigue? Bien, por eso la guía va a tener un protagonismo especial. ¿Por qué? Pues porque al final la programación, cómo se programe, va a ser importante dedicarle un poco de tiempo, porque para resolver la situación tendré que haber pasado por todas las estaciones. En este caso, si es una situación de lengua, tendré que haber pasado por las 5 estaciones. En algunas habré hecho 3 fichas, en otras 1, en otras 5. Entonces, lo que hacemos en la guía es recomendaros un número de estaciones. No sé si, Javi, tienes la versión, ¿pasas? ¿Puedes pasar la transparencia? No, vale, pues no la tienes. No, vale, es que no te he pasado la última versión. Vale, pues no pasa nada. En cada una de las guías vais a tener una secuencia, o sea, rutas distintas que van combinando las fichas de una manera determinada. ¿Vale? Por eso vuelvo a repetir. Puedo optar por trabajar los bloques separados y hacer las situaciones al final, o puedo optar por ir combinándolas y hacernos caso por cada una de las rutas que se presentan.
Ahora, en todo caso, después de la presentación podemos proyectar algún trozo, si te parece, Javi, de la guía para que se vea. Bien, y ahora a continuación simplemente vamos a mostrar algunos ejemplos de fichas, pasas, para que veamos, ¿vale? El bloque de la unidad 0, ya lo comentaba, ¿vale? Es un poco para hacer esa evaluación inicial. Y luego ya en los bloques, por ejemplo, tenéis bastantes QRs, por ejemplo, este es el bloque de Interactúa, que son bloques de comprensión y van a incorporar audios y van a incorporar vídeos donde los niños pueden visualizar el vídeo, tanto en clase como ellos por su cuenta en su casa, y escuchar la conversación y trabajar toda la comprensión oral dentro de las fichas. Acordaros con esa secuencia: actividades esenciales, desafíos prácticos, actividades colaborativas y reflexión de metacognición. Vamos viendo varios bloques. Este es el de Interactúa, de lengua. ¿Pasa alguno más de lengua, por favor? Comunícate, en la producción escrita y la comprensión lectora. Hemos escrito nosotros los textos en primero y segundo, ¿vale? Creatividad literaria, un poco recogiendo toda esa experiencia que teníamos de plan lector. A mí me gusta decir que en nuestras escuelas hace ya muchos años que apostamos porque leyeran mucho. Y de hecho estamos ya trabajando en un mínimo de 30 libros en primaria por año, por alumno, de mínimo, ¿vale? El problema es que porque leyeran mucho, no todos los niños automáticamente mejoraban, ¿no?, en su expresión escrita y en su razonamiento verbal y sobre todo en su ampliación del campo semántico, del vocabulario, que sabéis que es tan importantísimo para desarrollar la inteligencia práctica o las habilidades cognitivas, ¿no?, mejor dicho. Entonces, hemos hecho esos dos bloques que yo creo que son de los más originales y de los más potentes porque realmente empujan a los niños a desarrollar la lengua. Juega con la lengua es una forma divertida de trabajar la ortografía y bueno, pues las reglas, lo que aprendemos en primaria, ¿no? Hemos hecho un trabajo importante en las primeras fichas en cada bloque, sobre todo en primero de primaria. Javi lo puede atestiguar, tanto en mates como en lengua, por también trabajar y reforzar la disparidad de niveles, ¿no?, y de experiencias previas de aprendizaje que llegan los niños de infantil. Supongo que en muchas de vuestras escuelas, pues a lo mejor la infantil no está ahí, está en una escoleta o está fuera, o los niños se incorporan de diferentes lugares y entonces el primer trimestre primero pues suele ser complicado. Entonces ahí hemos trabajado mucho en proponer, ¿no solamente en el material de los niños, sino también de los profes, ¿no?, para poder descargar material complementario. Aquí tenéis algunos ejemplos de mates, el bloque de numeración, ¿vale? Trabajan con material manipulativo, sobre todo en primero de primaria. Hemos intentado trabajar mucho con fotografía real en estos primeros cursos, sentido de las operaciones, ¿vale? Empezamos siempre con por supuesto con las preguntas, mantenemos el tema de las preguntas y aquí tenéis el bloque de... vas parando y para atrás. No, decía que le hemos dado también mucha fuerza al cálculo mental para hacer una secuencia de clase, entonces todas las fichas tienen una secuencia similar. Y bien, aquí tenéis el tema de resolución de problemas. Insisto, están hechos muy al hilo de la filosofía de PISA, donde es la situación o el contexto de aprendizaje donde se da el problema y vamos a ir teniendo que combinar distintas operaciones, es decir, no están asociados. Acabo de aprender sumar llevando y tengo que hacer todos los problemas con sumar llevando, sino que van a tener que combinar distintas operaciones, incluso, bueno, y otro tipo de cosas. Van a tener que dibujar el problema, hemos hecho toda una secuencia, sentido de la medida, vale, pues sigue, vale, ya tenéis... Vale, y el sentido espacial y estocástico, que sabéis que es una de las novedades que se ha dado más fuerza en el currículum de la LOMLOE. El sentido emocional, que sabéis que ha tenido una cierta polémica, está incorporado en los bonus de funciones ejecutivas porque hay algunos ya directamente relacionados con la gestión de las emociones durante el aprendizaje, pero también hemos introducido en esas actividades prácticas, ¿no?, un poco todo ese sesgo de género, si las niñas tienen más o menos dificultad, etcétera, pues hay bastantes ejercicios que abordan esto dentro de los grandes bloques del área de matemáticas, que sabéis que también ha tenido una cierta polémica en los medios. No sé, Javi, si quieres añadir algo y si no, abrimos el turno de preguntas, si hay alguna pregunta.
una plataforma digital muy completa con recursos para la atención a la diversidad, con recursos digitales para presentar el contenido con distintos grados de dificultad. Y esa plataforma, que está fundamentalmente enfocada a lengua y a matemáticas, es accesible y complementa muy bien el trabajo de rutas, porque al final los libros de rutas no llevan teoría al uso, es decir, no llevan la explicación de la teoría, las guías llevan los guiones para hacerla, pero son fichas de trabajos, como si dijéramos. Por eso digo que el enfoque es un poco como fungible, pero la plataforma sí incorpora vídeos cortos que explican conceptos de una forma muy clara y que los explican a 3 niveles de dificultad, todos los conceptos de los currículums de lengua y mates, y que incluso están preparados para niños que necesitan la lengua de signos, incluso es decir, han incorporado muchos factores de diversificación en el tratamiento de los contenidos. Está proyectando ahora Javi, gracias, cómo está hecha en la guía la programación. Hazlo un poquito más grande, ¿puedes? Para que se vea una, porque yo por lo menos no la leo, no sé el resto de gente si la puede leer, ¿vale? Así se ve mejor, ¿vale? Entonces, como veis, partiendo, el que quiere trabajar por bloques, pues directamente, pues primero hace estadística, después hace enumeración, después hace problemas, en fin, al uso. Pero el que quiere trabajar con un modelo de estaciones, pues entonces plantea la situación del aprendizaje y entonces de cada uno de los bloques, pues va a tener que hacer 1 o 2 fichas o 3, depende de las rutas, que va a tener, y va a tener que combinarlas. Cuando los niños o el grupo ha pasado por cada estación, ha parado en cada estación y ha hecho su trabajo, entonces aborda la resolución de la situación de aprendizaje. Vale, pregunta, ¿se puede utilizar el libro digital con los Chromebooks? En principio sí, nosotros trabajamos con Chromebooks en aula, no sé si alguien de Anaya ve algún problema, pero vamos, en principio nosotros trabajamos con los Chromebooks y la plataforma digital, es decir, y el material digital al que me refería también vamos, se utiliza sin ningún problema ahí, ¿vale? Estaba mirando un minuto. Vale, la herramienta se llama Inon, que es la herramienta Hola, Carmen, si quieres te voy leyendo mejor. ¿Quieres que te vaya leyendo las preguntas mejor? No. ¿Prefieres leerlas tú? Sí, no, estaba mirando, perdona, para decir exactamente, la plataforma es Inon, esa no es nuestra, no es de Trilema, es una plataforma que ha creado Anaya, independiente, y que va complementando todo el proyecto, no solamente el de rutas, sino también los textos. Pero en el caso de rutas, esa plataforma es particularmente útil por la forma en la que está enfocada el material. La función del profesor en las aulas, cuando trabajamos por estaciones, el profe es una estación más, está disponible y los alumnos rotan y ruedan y pasan cuando es necesario por el profesor. Y evidentemente el profe o la profe lo que está haciendo todo el tiempo es asesorando y, entre comillas, vigilando que los equipos de trabajo y que los niños van progresando y van eliminando las fichas. Le permite más disponibilidad. Yo creo que siempre decimos que si queréis verlo en funcionamiento, nos quedan pocas semanas ya de curso, pero lo podéis ver en funcionamiento, ¿no? Está mucho más disponible para poder atender a los alumnos que más lo necesitan, ¿vale? Francisco preguntaba, el Inon y el Gamebook no son directamente autoría nuestra, pero sí creo que estamos, si no están allá detrás, pero están disponibles para utilizarse junto con rutas. Insisto en que al final la forma que están construidas, creo que os habrán puesto el link para que podáis entrar y jugar un poco con ellas y verlas. Esta mañana que estaba con un equipo de profesores las estaban viendo, ¿no? Si podéis ver el link, veréis que Inon está muy enfocado a presentar el contenido y Rutas está muy enfocado a generar la secuencia para que ese contenido se aprenda y se comprenda en profundidad. Entonces, casan muy bien. Quería preguntar, Begoña Cuevas, pregunta si van a trabajar en el bonus lo mismo en paralelo en matemáticas y en lengua, de modo que avanzan siempre y trabajan lo mismo. No es, o sea, trabajan los mismos desempeños, es decir, hay una selección de alrededor de 15 desempeños ejecutivos y en el mismo curso trabajan en los 2 proyectos, trabajan los mismos 15 bonus, pero no en el mismo orden, porque además el orden es flexible, con lo cual evidentemente no se puede ir en paralelo, porque no sabemos, los niños en el aula pueden estar trabajando 4 y 5 fichas diferentes,
¿vale? Pero sí trabajan los mismos, con lo cual si hay 120 fichas de mate y 120 fichas de lengua, son 240 fichas, pues al final esos 15 desempeños se trabajan bastantes veces, ¿no? Y se refuerzan bastantes veces. Y se nota, yo lo puedo decir porque esto es de aula, vamos, lo llevamos haciendo años, y se nota como los alumnos avanzan, no solamente en el aprendizaje de materia, sino también avanzan y te dicen, ¿no? Y verbalizan. Pues es que a mí me cuesta volver a ponerme volver a concentrarme cuando me distraigo y entonces tengo que, ¿no? Es muy divertido escucharles su verbalización, ¿no? ¿El aprendizaje es totalmente autónomo o en algún momento el docente ofrece alguna explicación general? No, claro que hay momentos en los que los docentes hacen una exposición del contenido, ¿vale? Porque las rutas, al final, la unidad didáctica, es decir, por decirlo de alguna manera, porque no es exactamente, pero si yo voy a coger la situación número 1, ¿no? Hay 9 situaciones, luego son 3 situaciones cada trimestre, vienen a ser 3 semanas, 4 semanas, la combinación de esto. Cuando tú abres, evidentemente el profe ofrece explicaciones en algún momento, ¿vale? Y combinas, ¿no? Sobre todo a partir de tercero de primaria y trabajas el contenido con el profesor a gran clase. Y luego la estación, entre comillas, es decir, cuando ya se rompen en grupos de trabajo con más autonomía, el profe ofrece explicaciones cuando las necesitan a los niños que tienen más dificultad con mucha normalidad. Esto es un poco gradual. Yo creo que una de las cosas que tiene Rutas es que permite que el grupo que ya está entrenado, que ya van interiorizando y tienen mucha autonomía o son más mayores o son un grupo que tiene pues a lo mejor menos nivel de heterogeneidad, ¿no? Son más homogéneos y trabajan a un cierto ritmo, pues vayan solos y los grupos o los profes que todavía les cuesta, pues combinen una clase más menos tradicional con que poco a poco los niños vayan ganando esa autonomía, ¿no? Yo creo que permite los distintos ritmos en un solo claustro, ¿no? Yo pienso en mis claustros, en nuestros coles, pues en un claustro donde hay 12 profes, pues hay de todo. Hay los que lo llevan a rajatabla y hay los que lo usan un poco a mitad camino entre un modelo más tradicional de clase, pero es verdad que tal como está construido el material, pues vas combinando, es decir, cada ficha tiene al menos 4 tipologías de actividad, entonces eso te obliga a variar un poco la clase, ¿no? No sé si hay más preguntas. Yo ya no leo más en mi chat. Vale. Begoña, pero me aparecen ahora por arriba en vez de por abajo. Vale, ¿cómo se evalúa el aprendizaje de cada alumno? Vale, dentro de lo que es el material de los niños, ¿vale? La actividad de autoevaluación es la actividad del bonus, ¿vale? Donde el niño va usando. Pero luego en la guía hay muchísimas herramientas de evaluación de aprendizaje, pues hay rúbricas, hay dianas, hay herramientas visuales de autoevaluación, hay modelos de exámenes o de controles, en fin, hay muchísima batalla de herramientas para que el profe las pueda utilizar dentro de la clase, ¿vale? Dentro del libro lo que va es la evaluación un poco de los procesos de aprendizaje, no tanto de contenidos. Bueno, parece que no hay más preguntas. ¿No ves más preguntas, Carmen? Estaba mirando, perdona, es que sí. se me ha bloqueado el chat. Ay, vale. Llevo una tarde. Sí, no, se han, vale, no sé qué se han cruzado todos los elementos, la verdad, en esta presentación. Vale, y es aún que me dice que salga de la aplicación para volver a entrar, entonces no. Vale, de todas maneras, si Javi está contestando, creo, ¿no? Nada, no me deja. Vale. Yo creo que hemos contestado. Sí, yo tengo por aquí recogida una de la función del profesor en el aprendizaje del alumno. No sé si a esta ya la has respondido. Sí, claro, es que como he estado atenta de recopilar tampoco. Vale. Pues la función del profesor, el aprendizaje autónomo. De todas maneras, podéis contactar con nosotros por correo electrónico fácilmente con el equipo, porque además yo no soy la profe, entonces como detrás de cada libro hay un equipo de profes, pues las cosas más prácticas de ese curso, de ese nivel o de ese enfoque, si nos las hacéis llegar, encantadísimos os contestamos. Sí, y además indicar que tenéis toda la información en Hablamos de Educación, que podéis entrar cada uno desde vuestra comunidad autónoma y ahí tenéis muestras del material y toda la información sobre rutas, por supuesto, sobre INON, que vemos que hay interés en conocer esta herramienta y, bueno, sobre todo los proyectos de Grupo Anaya.
Y también, por supuesto, contactar, lo voy a poner en el chat, con una dirección de correo que os vamos a dar, pues para que pedirle cualquier tipo de información, de ayuda o de muestras físicas al promotor que os corresponda. Pues Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Ha sido muy interesante, a pesar de todos los problemas que hemos tenido. Yo creo que ha salido muy bien, que ha quedado muy claro y que ha generado muchísimo interés entre los asistentes. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Adiós.